Yo creo que muchos entendieron qué es lo que Dios quiere sanar, qué es lo que Dios quiere hacer en sus hijos, qué es lo que Dios quiere limpiar, qué es lo que Dios quiere hacer. Y aquí vamos a enfocarnos en esta escritura, pero voy a leer el contexto del versículo. Aquí Santiago está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. ¿Por qué les está hablando a los creyentes aquí Santiago? Porque en la iglesia había conflictos. Porque en la iglesia había peleas. Porque en la iglesia había envidias. Porque en la iglesia había competencias. Porque había deseos egoístas. Porque había celos. Y se levanta el Santiago a hablarle a la iglesia lo que se estaba moviendo, que era lo que les estaba impidiendo tener la bendición de Dios, que era lo que estaba estorbando para que recibieran la bendición de Dios en sus vidas. Yo creo que Dios nos está hablando en esta tarde para que veamos qué está en nuestra vida, qué es lo que habita en nuestra vida, cómo nos movemos en nuestra vida, qué está funcionando, qué hay en nuestro corazón. ¿Somos personas conflictivas? ¿Somos personas que pelean? ¿Personas envidiosas? ¿Personas que compiten? ¿Personas egoístas? ¿Personas celosas? Déjame decirte que todo esto se mueve. De una manera u otra se mueve en nuestra vida. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que acabo de decir. Lo que le habló el Santiago a la iglesia, ahora no la habla la iglesia de Donay, que estas cosas también ocurren en nuestra iglesia. Pero por eso es que Dios viene para sanar corazones, para sanar las vidas, para sanar las mentes. ¿Qué dice el versículo? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, en otras palabras, habría orgullo dentro de la iglesia. Entonces, Santiago no le habla a incrédulos, Santiago le habla a la iglesia, le habla a creyentes. Eso es importante. Que lo analicemos, que veamos nuestra vida. Me voy a ir por estrofas. Dice: Dios resiste a los soberbios. Resiste. ¿Qué significa resistir? Ponerse en contra, oponerse activamente, colocarse como un adversario. Esto suena fuerte para nosotros, pero es de bendición también para nuestra vida, y lo vamos a ir viendo. Dice, Dios no dice que ignora al soberbio, dice que se le opone. Y tenemos un ejemplo, el faraón. Cómo él se endurecía, pagaba la consecuencia y no le importaba, volvía a endurecer su corazón. Así hay mucha gente que endurece el corazón. No acepta que Dios le dice cambia. No acepta que Dios le dice ya no vivas así, transforma tu vida, cambia tu mentalidad. No seas de ese estilo de vida. Ese estilo de vida te está robando las bendiciones de Dios.
Venía Faraón. ¿Cuántas plagas llegaron para que él se arrepintiera? Para que él cambiara, para que dejara ir al pueblo de Dios. Hasta cuando fueron los primogénitos, fue que él, cuando le pegaron donde más le dolía. Y ¿sabes qué? Hay veces que pasamos por la vida nosotros y pasan circunstancias, pero no nos duelen, las ignoramos. Pasan otra, no nos duelen, las ignoramos. Pasa otra, no nos duele, la ignoramos. Pero va a llegar el momento que te va a llegar así como al Faraón, donde más te duele, donde más necesitamos, donde necesitamos cambiar sí o sí. El Faraón cambió sí o sí. Mucha gente llega a ese momento. Llega a ese momento que cambia sí o sí. Ya no hay alternativa. Ya no hay para atrás. Tiene que haber quebrantamiento. Así es que Dios no ignora al orgulloso, al soberbio. Lo confronta. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Para que vea el estilo de vida que está viviendo. Para que vea que no es lo que él quiere, que no es lo que dice, sino lo que Dios dice y lo que Dios quiere. ¿Qué quiere nuestro Dios? Un plan maravilloso, un plan perfecto para Dios, porque Dios es perfecto. Así nos pase de una manera o de otra, es perfecto porque es el plan de Dios, porque Él tiene planes de bien para nuestra vida. El plan de Dios siempre es que tú seas bendecido. Resistió su orgullo, pero siguió quebrado. Aún esto fue lo que hizo que dejara ir al pueblo. Porque una persona que tiene orgullo es una persona. ¿Qué dice una persona así? Yo lo puedo solo, yo no necesito ayuda, yo me la manejo como yo quiero, yo lo sé, no tiene nadie que enseñarme, no tiene nadie que decirme, yo lo sé, yo lo sé. Pero ¿qué hacemos con el yo sé? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos que es que Dios quiere y que tenemos que hacerlo? Porque cuando una persona cree que no necesita de Dios, que no necesita un consejo, que no necesita nada, ahí Dios no puede intervenir. Ahí Dios no interviene. Y a veces nos preguntamos ¿por qué no interviene? Porque no le dejamos chance, porque no le dejamos una puerta. No es que Él no quiera obrar en nuestra vida, no es que no quiera bendecir, es que nosotros no le damos la oportunidad. Nosotros no abrimos nuestro corazón y aceptamos que estamos fallando, que estamos cerrando, que no estamos haciendo lo correcto, que nuestro corazón está endurecido, que nos justificamos de una manera y otra, sobreviviendo en nuestra vida, sobreviviendo en nuestra vida espiritual. Así es que mientras que una persona cree que no necesita de Dios, Dios no puede intervenir, Dios no puede obrar, Dios no se puede manifestar. Dios se manifiesta en un corazón que se quebranta, que dice Señor, no lo sé todo, yo necesito de ti, yo necesito cambiar, yo necesito Señor transformarme. Nosotros necesitamos cambiar la mentalidad, una mentalidad de Cristo, de siervos de Jesucristo. Porque el orgullo cierra la puerta para que la gracia de Dios se pueda abrir en nuestra vida.
para que puedas ver la bendición de Dios. Pero dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quién? En medio de ese diagnóstico fuerte aparece la esperanza. Esta es la puerta más poderosa ante la resistencia, que lo puede cambiar todo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Santiago, no importa la magnitud, no importa, es más poderosa la gracia de nuestro Dios que el orgullo. Es más grande, pero no dejamos que opere, no dejamos que Él intervenga, que Él se mueva, que Él se manifieste, que Él se glorifique en nuestra vida. Nos ponemos una armadura en nuestra vida y así sobrevivimos, porque oímos mensaje, oímos palabra de Dios y la gracia no abunda. La gracia no abunda. Si la gracia abundó más sobre un pecado, sobre el pecado abundó la gracia. ¿Por qué limitamos esto nosotros? ¿Por qué caminamos de esa manera teniendo un Dios que lo puede cambiar todo, que puede transformarlo? No importa qué corazón esté endurecido, mayor es la gracia. Pero tienes que dejar que Él intervenga, tienes que dejar que Él obre, tienes que dejar que Él se manifieste, que Él meta ahí su mano. Y dice, y Él da gracia a los humildes. La humildad no es debilidad. No es baja estima. Mucha gente no quiere doblar las manos, como dicen, no quiere rendirse, porque para que no vean que como siempre se ha aparentado ser fuerte, y cree que siendo humilde lo van a ver débil, lo van a ver que lo van a pisotear, pero es una equivocación esto. La humildad es reconocer que necesitamos de la gente, que necesitamos de Dios, que necesitamos cambiar, que necesitamos y que necesitamos. Cuando nosotros caminamos independientemente sin la bendición de Dios, Dios no puede intervenir, porque ahí nosotros nos rendimos, pero a lo que hacemos, a lo que nos conducimos y de dónde proviene nuestra bendición, porque ahí nos rendimos, porque ahí nos movemos. Y esto lo hacemos voluntariamente. Si esto lo cambiáramos y voluntariamente nos rindiéramos a los pies de Jesucristo. Mucha gente, pues estoy bendecido, sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera y de dónde proviene la bendición? ¿De qué manera? Mis hijos están bendecidos, yo estoy bendecido. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Acaso Dios quiere a sus hijos así? Y de todas maneras los bendice. ¿De todas maneras? Dios no se mete, Dios no interviene. Solo cuando tú lo dejas que intervenga. Cuando tú dejas que Él intervenga, cambia el panorama de tu vida, cambia a los hijos, te cambia a ti, cambia todo en tu entorno. Porque Dios va a meter su mano, Dios se va a manifestar y va a cambiar las cosas. Pero para esto tenemos que darle acceso, tener humildad, aceptar voluntariamente que necesitamos de Dios, que necesitamos cambiar, que necesitamos santificarnos más, que necesitamos orar más, que necesitamos ayunar, que necesitamos guardar más silencio. Porque somos tan ligeritos, así como la iglesia con Santiago, en hablar, en criticar,
en ver lo que el otro hace. En vez de bendecir, yo siempre he dicho que nosotros somos bendición y donde quiera que nos paremos seremos una bendición. Dios no nos hizo para maldecir ni para menospreciar. Somos para una bendición nosotros. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros lo distorsionamos. ¿Por qué? Por sobrepotentes, por el orgullo, porque no dejamos que la humildad opere en nuestra vida. Nos creemos tan dependientes que todo lo podemos hacer. Pero cuando venimos delante de Dios y le decimos yo no puedo, es cuando Dios va a obrar. Es cuando Dios va a fluir, es como Dios se va a manifestar en nuestra vida, porque Dios se manifiesta en un corazón rendido a Él, rendido a sus pies, aceptando. Porque la gracia no fluye cuando tú eres que te sientes insuficiente, que te crees bien potente, que toda la puedes. Fluye cuando tú te rindes ante Él. ¿Cómo vio la gracia el hijo pródigo? ¿Hasta cuándo fue? Hasta cuando se rindió, hasta cuando aceptó que había pecado contra Dios y contra él, contra su padre, contra él mismo. Hasta que aceptó él fue que vino arrepentido. Mientras él no reconoció, mientras él se sentía que tenía dinero, que lo tenía todo, que podía andar donde él quería y no había nadie que le dijera, él se sentía potente. Él se sentía que lo podía. Pero cuando le faltó el dinero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú crees que el plan de Dios era este? Dios no quiere calamidades para sus hijos. Es que Dios no es malo. Nuestro Dios es bueno. Nosotros, las consecuencias de nuestras actitudes, las consecuencias de lo que hacemos es que pasamos por cosas en nuestra vida. Pero Dios no las quiere. Dios no quiere esto para sus hijos. ¿Cómo volvió este hombre? Dice, yo no soy digno. Pero que cuando él reconoció, yo no soy digno, soy soberbio, tengo maldad. ¿Cómo fui a pedirle el dinero a mi padre? ¿Cómo fui a hacer esto tan ingrato? ¿Por qué vine a hacer esto? Y vemos allí ejemplo de Jesucristo. Este hombre se arrepintió y su padre corrió, siendo que no podía correr, pero él corrió al encuentro, porque él amaba tanto a su hijo que no quería que lo apedrearan. Salió a encontrarlo, a defenderlo. Dios es muy bueno. Dios tiene tanta misericordia, pero también un día da la espalda. Y el día menos pensado nos ocurre algo que no queríamos que nos ocurriera. Pero Dios ve tanta soberbia, tanta sobrepotencia, tanto que dice, lo pasaré por este proceso. No quiso por la buena, pues con esto va a cambiar. Así le pasó al hijo pródigo. Tuvo que pasar una calamidad, algo fuerte en él, llegar a comer comida de los cerdos. Imagínate cómo estaba este hombre, hasta el suelo. Porque para que Dios te levante con unción, te levante, tiene que humillarte. Tienes que pasar por la humillación. Si no, el Espíritu de Dios no se derrama con poder y bendice a otros. Se necesita rendirse, necesita abrirle tu corazón y que Él entre y que sea el dueño y Señor de tu vida.
ejemplos Dios nos ha dado. Pedro, el apóstol de Jesucristo, ¿qué le dice a Jesucristo? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo. Y en la primera instancia, ¿qué fue a hacer este hombre? Fue y se cobijó a calentarse con los, vamos a poner, impíos. Y todavía aparte fue y se juntó y negó a Jesucristo. Y negó a Jesucristo. ¿Qué pasó con este hombre? Lloró amargamente. Pero en Juan 21, ¿qué le dice Jesús? ¿Lo humilló? No. Le preguntó, ¿me amas, Pedro? Jesús no atacó su orgullo. Con esto sanó su herida. Con esto sanó su herida. Pero ahora vamos al otro punto. ¿Nosotros qué hacemos? Condenamos, juzgamos y criticamos, en vez de que como la gracia está abundando. Alentamos a aquel que está trabajando en la iglesia o le echamos para desalentarlo, o hacemos cosas para desalentarlo. ¿Qué hacemos? Fíjate cómo lo confrontó a Pedro Jesucristo. ¿Me amas, Pedro? Y no nomás le preguntó 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero Dios quería que reconociera, que viera que él estaba fallando. Dios quería que se arrepintiera, que se arrepintiera lo que él había hecho. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. Me imagino, no hay otra cosa de rendición. Lloró y se humilló delante del Señor y fue restaurado. Cuando una persona vive con orgullo, sus relaciones se dañan. ¿Qué pasa? Se aíslan, su corazón se endurece y cierran su corazón. Se lo cierran a la persona. Pero a quien se lo está cerrando es a Cristo, al Espíritu de Dios. Y nos aislamos y pensamos que esa es la solución. Pensamos que allí vamos ya. No. Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas en realidad? Jesús ya sabía que lo había negado. Ya había pasado esto. Y él le dice, ¿me amas? Porque ante Dios ya todo ya pasó, él ya lo sabe. Nada es oculto. Aunque no pase, si pasa después, de todas maneras Dios ya lo sabe. De cualquier manera, Dios ya lo sabe. Cómo vamos a reaccionar. Y estas situaciones nos dañan a la otra persona un poco. Pero ¿sabes quién más se daña? A nosotros mismos. Nosotros nos cerramos la puerta de bendición. Nosotros. Porque el orgullo nos aísla, endurece nuestro corazón. Pero cuando alguien se humilla y pide perdón, la gracia sobreabunda. Recibe ayuda. Recibe restauración. Porque el orgullo hace que tú resistas. Una persona que resiste, llega el momento que ya no va a aguantar. Porque es una resistencia. Resistes y resistes y resistes. Tal vez el orgullo fue
lo que te hizo sobrevivir en tu vida. Quizás pasaste cosas duras en tu vida y fue tu defensa, fue tu escudo, fue tu armadura. Porque sobrevivir no es igual que vivir. Por eso dice, pero Él da mayor gracia, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y con un corazón humilde va a fluir el Espíritu de Dios, va a fluir Dios ahí. Así es que muchas personas aprendieron a sobrevivir por la vida que vivieron. Hay personas que son frías porque aprendieron a no sentir por el daño que les hicieron. Son frías en su vida con lo que les rodea y aprendieron a no sentir. Hay muchas personas así que no le importa a la otra persona. Dicen que les importan sus hijos, dicen que pero dicen, porque en realidad cuando algo amas, no lo lastimas, no lo dañas, lo cuidas con santidad, lo bendices con palabras de bendición y no le haces enterarse de cosas que lo van a lastimar, que van a enfermar su corazón. Mucha gente hace esto. Hay muchas personas que no son orgullosas, pero ¿sabes qué hicieron? A sobrevivir. El orgullo los enseñó a sobrevivir de tanto daño. Fueron maltratadas, fueron maltratados, fueron abusados y formaron su escudo, su armadura. Ya nadie me dañará. Y fácil dañan a otro porque está un escudo en el corazón. Están sobreviviendo en su vida. En vez de vivirla, las circunstancias hacen a muchas personas orgullosas. Por el abandono. Se hacen frías y soberbias. Hay personas que no son duras, aprendieron a sobrevivir del maltrato. Aprendieron. Porque el que te deja a alguien es una burla. El que abandona a alguien, un hombre o una mujer abandona, es una burla. Se burlaron de aquella persona, nomás la utilizaron y la dejaron. ¿Cuántos hombres nomás se meten con las mujeres y las abandonan? Y estas mismas personas aprenden a sobrevivir al dolor. Aprendieron y se hacen duras, son rebeldes, rezongonas y no se doblegan delante de Dios. Porque la vida los encaminó y ahora no pueden entregarle a Dios para que Dios obre en su corazón, para que Dios sane aquella herida. Esta herida no se va a sanar si no la confrontas, si no lo aceptas y dices, sí, mi corazón está duro. Porque ¿sabes cómo te vas a enterar? En las circunstancias, en relacionarte con las personas y después en un disgusto, en algo que sale la sobrepotencia, la arrogancia, el orgullo de la persona. Porque es su manera de defenderse, es su manera de sobrevivir. Y como ya tiene un patrón, ya vivió muchos años así, no ha aprendido a soltar. No ha aprendido a soltar. Y va caminando y se relaciona con otro y sigue haciendo lo mismo. Porque ha aprendido a sobrevivir a base del sufrimiento.
Pero ya no tienes que sobrevivir, tienes que vivir. Ya Jesucristo pagó el precio. Ya no te pongas a la defensiva y defenderte. Porque el que nos va a defender es el Espíritu de Dios, Jesucristo. Él es nuestro defensor. Buscamos 1000 excusas. ¿Para qué? Para sobrevivir. Así es que muchas veces el orgullo no es maldad. Tampoco es arrogancia. Es que aquella persona aprendió del dolor a vivir así. Aprendió a vivir así, ya no sabe cómo salir. Porque tú puedes ver, muchas empiezan el matrimonio y en el matrimonio conforme pasa el tiempo, fue lo que los fue formando al hombre y a la mujer. Y el resultado se ve en la adultez de cada persona, porque es el más largo tiempo que vive. La juventud se va rápido, la adultez es la que dura más en las personas. Y ya es lo que van arrastrando. Del dolor nació esa sobrepotencia. Nadie le puede decir algo, un desaire, algo, porque tiene su defensa. Tiene allí su defensa, porque así aprendió a sobrevivir. Una persona que fue rechazada aprendió a sobrevivir. Nadie le enseñó, aprendió lo duro de la vida que le tocó vivir. ¿Por qué toca vivir momentos así? Dios lo sabe. No te puedo decir yo por qué. Pero sí puedo decirte para qué. Para que tú te demuestres a ti mismo y demuestres al enemigo y desafíes tú mismo que en Jesucristo la gracia sobreabunda en los hijos que aman a Dios. Esto es algo muy importante que tenemos que ver y saber vivir en Cristo. Por eso mucha gente ya no vuelve a confiar. Todo desconfía y todo desconfía. Porque la desconfianza no te llegó solita. Hubo una circunstancia. Hay papás que desconfían más de un hijo que del otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque aquel hizo algo que le dolió al padre, le dolió a la madre, y ya no tiene la misma confianza, porque la defraudó. Y así pasan muchos años, porque no lo confrontan, porque sobreviven, en vez de confrontarlo, aclararlo y sanarlo y seguir adelante. Es que las cosas, dice, yo lo voy a olvidar y lo voy a dejar así. Nomás estamos huyendo de las cosas. Las cosas son para enfrentarlas. Las contiendas es una corriente oculta que si no la descubres, si no la persigues, va a destruir muchas cosas. Y es lo que nosotros tenemos que ver, por dónde corre, por qué ocurrió. Las cosas no ocurrieron nomás porque sí. Nosotros llegamos a esta tierra limpiecitos. Un ejemplo, a tu hijo te lo entregó limpio, sin nada. Tú lo enseñaste, tú le diste la educación, pero a base de todo esto, cosas no sanadas, heridas pasadas, lo viven los hijos, lo pasan los hijos. Porque alguien no se levantó y rompió cadenas, alguien no se levantó y destruyó, sino que siguieron el mismo patrón, siguieron sobreviviendo, porque nuestros antepasados sobrevivieron al dolor, y se fueron haciendo
escamas en las personas. Una, otra, otra y otra y otra. Tenemos que ver de dónde proceden las cosas, porque hay mucha gracia para cambiar nuestra mente, para ver, y muchas cosas tenemos que pasarlas por alto. No queramos ver la perfección en la gente, porque así vamos a seguir sobreviviendo. Ay, que tiene un error esta. Es que también es que no tengo yo un error. Es que yo no tengo una falta. Así como él, como yo tenemos. Pero lo que Dios quiere es que vivamos, que aprendamos a vivir bien, a que pasemos por alto las cosas, que no nos venguemos, que no tengamos celos, que no tengamos contienda, que no nos menospreciemos. Porque la vida que vivió una persona así se hace. Tú le puedes ir un mensaje, otro y otro y otro y otro, y consejo y consejo. Su corazón está cerrado, tiene una armadura. Más llega el punto que hasta se molesta la persona. Se molesta y se irrita. ¿Y cuál consejo viene del Espíritu de Dios sabio? Lo rechaza, pero por la coraza, por como esa persona sobrevive en su vida, ya lleva años sobreviviendo, no acepta correcciones de nada. No acepta correcciones. Un pastor se da cuenta quiénes obedecen y quiénes no. ¿Cómo? Cuando se le da un consejo, cuando se habla de una cosa y si la restablece, si cambia, es un buen alumno, es un buen seguidor, es un buen hombre que se está dejando discipular, que se está dejando moldear, que se está dejando trabajar. Ahora muchas veces no va y te dice individualmente, pero la palabra se está dando. Pero una persona endurecida puede oír 1000 mensajes de diferentes pastores, de diferentes personas, pero como tiene una coraza no cambia, porque no cambia, porque así sobrevivido, así ha sido su manera de vivir, así se ha acostumbrado a vivir. Así es que puede haber unción, no puede haber. Aquel corazón no recibe nada, porque ha sobrevivido. Ha sobrevivido. ¿Y qué tiene para dar una persona que sobrevive? ¿Qué le da a su familia? ¿Qué legado? ¿Qué va a dejar? ¿Van a querer pisar tu pisada o van a querer brincarla? ¿Van a querer pisar donde pisaste o van a decir yo me hago para un lado? Yo quiero que mis hijos pisen mis pisadas. Yo quiero que caminen por donde yo camine, con dolor, con lloro, con muchas cosas, con menosprecios. Pero ¿sabes qué? Esto te lleva a la unción de Dios. Esto te lleva a tener intimidad con el Espíritu. Esto te lleva a que tengas la bendición de Dios. Dice que Él te bendice y no añade tristeza en ello. ¿Qué pasa? Estás bendecido y no te congojas. Tienes todo para dar. Tienes todo el tiempo tuyo, no el tiempo. Tú eres dueño del tiempo. Así es que todos los dolores empezaron para protegerte de la soledad, para protegerte del dolor. Y así mucha gente vive con una armadura. Imagínate una persona la hieren y se pone la armadura. ¿Qué va a hacer de esta persona? ¿Qué va a hacer?
La armadura lo va a proteger, sí, pero le va a impedir avanzar. Le va a impedir avanzar en el camino. Así funciona el orgullo. Te protege del dolor, pero bloquea el amor. Te protege del rechazo, pero bloquea la gracia. Por eso Santiago dice que él resiste al soberbio. No porque Dios, repito, odia a la persona, sino que el orgullo levanta una pared. Y Dios no puede entrar en una puerta cerrada. Dios no puede entrar en una puerta cerrada. Ahora sí, analizar, ¿has vivido o sobrevivido? Vemos al general del ejército sirio. Vemos a este hombre Naamán. Era un hombre de prestigio, era un hombre de título, era un hombre que tenía un ejército a su mando. Pero, ¿qué era? Leproso. Tenía una autoridad. Y casi se va leproso. ¿Por qué? Por el orgullo. No era por falta de poder, ni de palabra, ni de una promesa. Era una falta de orgullo. Era el orgullo. Hay personas que están al punto de recibir una bendición de Dios. Hay personas que hay a punto de bendecir, de que Dios se derrame. Que Dios se derrame. Hay una palabra que Dios le dio a una persona de la iglesia. Después la voy a dar. El por qué Dios no bendijo el domingo pasado. Dios le enseñó a esta persona el motivo de por qué. Me dice, yo le pedí a Dios por qué no derramaste la bendición. Y le dijo el por qué. Y vio caras, vio hermanos, vio personas de aquí. Que tienen mucho orgullo, que están sobreviviendo, pero no viviendo. El orgullo te evita decir perdóname. El orgullo te evita decir lo siento, me equivoqué, estoy fallando, lo reconozco. No estoy bien, no estoy bien. Reconozco que soy infiel, reconozco que no hago lo que tú me dices, reconozco delante de ti, Señor, que te estoy fallando. Reconozco, Señor, que mi prioridad es el mundo. Reconozco que mi prioridad no eres tú, Señor. Tenemos que reconocer que hay muchas cosas que están de por medio de Jesucristo. Debemos que reconocer que nosotros tenemos otra prioridad que sea Cristo. Como si nosotros fuéramos a vivir aquí una eternidad, como si las enfermedades no existieran, como si los accidentes no existieran, como si las tragedias no existieran. Vivimos de esa manera, como si nada existiera, como que nomás hay una brecha que tenemos que seguir y no podemos quebrarla. Así sobrevive una persona, que no hay otra cosa que lo que está viviendo. Y no te puedo poner a ti en primer lugar, Señor. ¿Y por qué muchas personas hacen esto?
por la justificación. Y delante de Dios no va a haber ni una. Así podremos decir 1 y 1000, no va a haber ni una, ninguna. Ahí nos vamos a presentar y te va a decir esto y esto y esto, y no vas a poder responder. ¿Por qué? Porque aprendimos a sobrevivir. No le damos nuestro corazón a Dios, no le damos el control a Él para que Él se mueva, para que Él se manifieste, para que Él se glorifique, para que Él nos bendiga. Carecemos de tanto que por nada. Tan solamente una palabra, decir perdón, lo siento, Señor, ayúdame. Estoy herido, no estoy bien. He reaccionado de esta manera por la herida. Es mi escudo, es la protección. Muchas gentes me han defraudado, muchas gentes se han burlado de mí. Les he dado la mano y por la espalda me dan puñaladas. El Jordán no era bonito. El Jordán no es bonito. A nosotros nos llevaron el Jordán, donde hay un lugar donde te bautizan y hay un barandal, y allí lo limpiaron, pero la agua es color como las sillas, de color de ese, y te llevan hacia el Jordán, hacia Jordania y Israel, y ahí ves, hay víboras. Mucha gente allí se bautizan porque dicen que allí está más limpio, porque así estuvo cuando bautizaron a Jesucristo y todas estas cosas. Pero en realidad está sucio, hierbas por aquí, hierbas por allá, y todo chocolatada el agua. Por eso es que Naamán el sirio no quería bañarse ahí, no quería meterse. Era incómodo, era humillante. Pero ¿cuál río es bonito para lavarte de la maldad del corazón? ¿Qué proceso es bonito para limpiar nuestra alma? ¿Qué hay bonito? Si necesitamos que se meta la lija, necesitamos que se meta lo más fuerte para limpiar nuestro corazón, nuestra mente, sanar aquellas heridas de tantos años. Naamán no quería meterse, pero era necesario que se humillara. Era necesario que pasara por el Jordán, por este río. Es necesario que pases por el río. Es necesario que te bajes. Así como él se bajó del caballo, él no quería. Se tenía que descubrir, tenía que quitarse la armadura. Así Dios pasa en nuestra vida para que nos quitemos aquel orgullo, aquella arrogancia, y nos descara y nos enseña delante de donde caminamos. Porque en Ruth sabían que era una mujer de virtud. El pueblo sabía que era una mujer de gracia. Sabían que eran mujeres buenas. Loida, la mamá de Timoteo, la abuela Unices, sabían que esas mujeres eran mujeres de Dios. A pesar de que ella se había casado con un griego, un hombre que no creía al evangelio. Pero la fidelidad, el amor que tenía por Jesucristo, a ella no le importó. Ella dijo: yo rescato a mi hijo, le enseño las escrituras. La abuela y la madre se pusieron de acuerdo a rescatar a este hombre para que fuera un instrumento del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos para formar hombres y mujeres que sean estables en el camino de Jesucristo? A veces ni nuestra propia vida nos importa. Tenemos aquella coraza, hemos sobrevivido en nuestra vida cristiana, y Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que vivas el evangelio de Jesucristo. Quiere que lo ames de verdad, que no sobrevivas.
Dios no te va a sanar en el río que tú escojas. Dios no te va a sanar en la prueba que tú, en el proceso que tú quieras. Él te va a pasar el que tú necesitas. ¿Qué necesitas? La humillación. Te va a poner gente que te desprecie, te va a poner gente que te defraude, para ver cómo reaccionas, a ver si perdonas o les pagas con la misma moneda. ¿Qué vamos a hacer, mi vida? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a cambiar nuestro corazón? ¿Vamos a cambiar y quitar esta mente que nos lleva a la destrucción? Porque aquí llega la mente: es que yo tengo la razón, es que mejor me alejo, es que mejor hago esto, y es que mejor y mi oportunidad descargo. ¿Qué llevamos dentro? ¿Qué cargamos dentro de nuestra alma? ¿Dejamos que fluya la unción? Tú puedes saber mucho de la palabra, pero si no cambias tu corazón, ¿de qué sirve la palabra? Hay gente bien elocuente y que sabe y que sabe y que sabe, pero esto se demuestra en las crisis. Si la palabra la haces por obra, o si nomás está en tu mente, o nomás la has aprendido. Una cosa es aprenderla, otra cosa es vivirla, es saberla y vivirla. Porque dice: yo la sé, pero ¿de qué sirve saber? ¿De qué sirve saber si tenemos una actitud que no agrada a Dios? No, pastora, ¿Dios me entiende? Claro que sí te entiende. Claro que te entiende. Y Él no va a forzarte, Él no te va a obligar. Y tú lo has visto. Seguimos nuestra vida y nos deja. A ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde nos humillamos, a ver hasta dónde reconocemos que nuestra dependencia siempre tiene que ser Él. No te impide. No, pues yo voy a vivir esta vida. ¿La quieres vivir? Vívela. ¿O qué hace Dios? Te dice: no, te deja que pases por el valle de la muerte. Te deja que pases ahí. Él no se va a entremeter. Hoy Dios está señalando la lepra oculta. Hoy Dios está confrontando la lepra oculta. Lo que nadie ve, pero tú bien lo sabes. No lo ve nadie, pero tú lo sabes. Tú lo sabes bien. Hay heridas que no has llorado. ¿Y qué pasó con lo que no lloraste? Con lo que te aguantaste. ¿Qué sucedió con aquella herida que te hicieron y no la lloraste? ¿Qué sucedió? Se puso más duro, otra defensa para la siguiente herida. Ofensas que no has soltado, pecados disfrazados, la dureza que ha crecido, la frialdad que comenzó pequeña. A veces nomás nos pasamos la vida aprovechándonos de las personas. Si aquel sabe algo, voy y lo busco cuando me conviene, pero nunca le hablo nomás porque me va a ayudar en algo. Y dice: ay, es una bendición de Dios. Sí, el que tú te aproveches de alguien, de lo que él tiene, de lo que él sabe. Gloria.